Hola gente, ¿cómo están? Es un placer enorme para mí estar una vez más llevándole estas buenas noticias de salvación. Pues sabe que en breve quiero charlar un poco, quiero comentarle que los otros días estuve viendo un video de, obviamente, un señor, un periodista le hacía entrevista a pastores. Había un grupo de pastores, como 5 o 4 personas eran, y le preguntaba en cuanto al Evangelio, ¿no? El periodista le decía si el Evangelio de Jesús, cuando Jesús estaba aquí en la tierra cumpliendo su ministerio, Jesús hacía milagros, echaba fuera demonios, hacía multiplicar los panes y los peces, por ejemplo. Y le preguntaban si ellos viven ese Evangelio. O sea, esta persona le preguntó a los pastores si ellos vivían ese Evangelio. Ellos dijeron que no. Que no, porque eso era para esa época, nada más. Jesús echaba fuera los demonios, era para esa época. Y para los discípulos, nada más. O sea, en este caso Pedro, Pablo, predicaba con autoridad, con el aval y el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Lo que ellos decían que no era para hoy. Que hoy el evangelio que se debe predicar es un evangelio, digamos, sin el respaldo de la autoridad divina como Jesús predicaba, como Pedro predicaba, en fin. Usted sabe que me llamó mucho la atención y dice la Biblia, la palabra de Dios, que Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Usted sabe que Jesús se fue al Padre, resucitó y esa autoridad que Jesús le encomendó a los discípulos, que siguiesen predicando, que hiciesen discípulos, usted sabe que ese mismo respaldo, esa misma autoridad, Dios nos encomienda hoy a través del Espíritu Santo a nosotros, a todos los que somos hijos de Dios. Por cuanto el criterio que estos pastores tienen es erróneo. El Evangelio es poder, es autoridad. Jesús vive, Jesús no está muerto. Y lo lindo, que Jesús habita en sus hijos. Dice la Biblia que la palabra de Dios, yo no habito en templo hecho de mano de hombre, sino en el templo de vuestro corazón. ¿Se da cuenta? O sea que Dios vive, Dios es real, Dios existe hoy en estos tiempos a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Para estos pastores no es así, esto es lo contrario. Quiere decir que lo que ellos predican es muerte, o sea, palabras sin vida. Están vacíos por dentro, sin el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Ellos lo confesaban. Por eso dice la Biblia que de la abundancia del corazón eso habla el hombre. Lejos de vivir el genuino evangelio de estos pastores. Son pastores que dan conferencias, todo ese tipo de cosas. Mi amigo, lo cierto es que el evangelio da vida. ¿Sabe lo que dice en el libro de San Juan 10:10? Usted que es el lector de la Biblia, búsquelo. Dice que Satanás el diablo vino a hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Para estos pastores, esta palabra les cuesta pronunciarla, o sea, predicarla. Porque para él, lo que dice la Biblia, esta palabra no está en vigencia para ellos. Dice, no, eso fue para los en aquel entonces, para los discípulos. Dice, cuando Jesús le dijo, dice eso, que Satanás vino a hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para dar vida, eso lo decía a los judíos de aquel entonces, se estaba refiriendo al viejo pacto, por eso dice que lo que era anterior, dice que eran ladrones y salteadores, mas en el nuevo pacto, él es el buen pastor. Es verdad, pero esa palabra hoy está en vigencia, porque Jesús sigue en vigencia, tal como lo estaba en aquel entonces, pero hoy lo hace a través de su Espíritu Santo. Y esa autoridad, a través del Espíritu Santo, se lo ha encomendado a los discípulos y luego a todo aquel que
ha recibido la palabra de Dios a través de los discípulos. Así, o sea, sucesivamente se formó un eslabón hasta hoy. Por eso el Evangelio se sigue predicando tal como en aquel entonces. Sí, su palabra es irrevocable. Por eso, mi amigo, lamentablemente, hay pastores, hay predicadores que predican con su fuerza humana. Dios no ha hecho un cambio en su vida. Ese cambio lo hacen ellos, propiamente ellos. ¿Tú sabes que el hombre puede cambiar sin recibirlo a Jesús? ¿Sabía usted eso? El hombre de malo toma decisión, dice, no soy más malo, soy ladrón, no robo más, soy estafador, no estafo más, soy fornicario, no, listo, soy un idólatra, no adoro más imagen, y cambia. Pero dice, me cambió la persona, ¿eh? Sí, y cambió para bien. Pero una cosa es que el hombre cambie por sí mismo y otra cosa es que Dios haga un cambio a través del poder del Espíritu Santo en la vida de la persona. Bueno, estos pastores necesitan eso, que necesita ser cambiado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces es ahí cuando ellos comienzan a vivir el genuino evangelio con poder y autoridad, como predicaba Pedro, como predicaba Pablo, y así sucesivamente. Dice la Biblia que estas señales les seguirán a los que creen, hablando de prodigios y milagros. Para mí no es necesario que Dios haga un milagro, porque Dios ya lo hizo en mi vida, me salvó, me perdonó, y permite que a través de su Espíritu Santo yo vaya caminando, perfeccionándome a través de Jesucristo. Mi amigo, por eso que hay que tener mucho cuidado, qué pastor escuchamos, cómo nos predica. Yo sé que una persona que no conoce el Evangelio expresa fácil y acepta ese tipo de religión sin vida. Lo cierto es, mi amigo, que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Cuando digo vida, estoy hablando en el área espiritual. Él nos da la fortaleza. Él es el que cambia al hombre y a la mujer cuando le abrimos el corazón a Jesucristo y lo recibimos como nuestro único Salvador personal, mi amigo. Porque hay una palabra de Dios que dice, aquel que cree en mi nombre y me ha recibido, yo le doy potestad de ser llamado Hijo de Dios. O sea, estamos bajo autoridad divina del poder del Espíritu Santo de Dios. Mi amigo, la verdad, sentí mucha pena cuando vi a estos pastores muertos, sin vida. Necesitan el poder del Espíritu Santo de Dios. Lo cierto es que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Mi amigo, muchas bendiciones y si Dios así lo quiere estaremos próximamente.